10 cosas que todo cristiano debe recordar sobre Corpus Christi. Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera, hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y los mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía, derivada del griego, significa acción de gracias y se aplica a este sacramento, porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. Es en realidad Cristo íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad de Corpus Christi. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad de Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. Siempre que sea posible, debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia, y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se lleva el uso de razón, con la debida preparación. Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesar los pecados mortales. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. En situaciones normales, sin pandemia, debemos asistir a misa domingos y días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también nuestra responsabilidad asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté justificado por causa grave. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. La fiesta de Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad de Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Tourette y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII, el Papa Urano IV
expandió la celebración a toda la Iglesia Universal en 1264 con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. También es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano, el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual de Corpus Christi de la Plaza de San Pedro a las calles de Roma. Fuente Así Prensa, Agencia Católica de Informaciones.